¿no? De definición de motor y partes principales. Entonces, donde la definición de lo que era el motor, decíamos que es un dispositivo cuya finalidad es convertir la energía química en fuerza mecánica o trabajo útil. Entonces, hay una clasificación de los motores que esta definición se acuerdan que ya se les había dado, ¿no? Inclusive aquí está, se las pongo otra vez, y dice que el motor es una máquina capaz de transformar la energía almacenada en combustibles, baterías u otras fuentes en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. En los automóviles, este efecto es una fuerza que produce el movimiento. Entonces, de aquí, esta definición la van a copiar. Ya. ¿Ya quedó? Ya, profe, ya. Sí, muy bien. Bueno, entonces ahora, hay una clasificación de los motores, por los cuales, digamos que son los Entonces, vamos a hablar de esa clasificación de los motores de acuerdo al tipo de combustible que utilizan para poder funcionar ellos. Entonces, dice clasificación por su funcionamiento. Los motores se clasifican en eléctricos, por ejemplo, podrían traer lo que es el trolebús, el metro o los vehículos de reparto. Hidráulicos, hidroeléctricos, atómicos, nucleoeléctricas, submarinos y portaaviones. Térmicos o de combustión, automóviles y motocicletas o motocicletas. Entonces, de aquí tenemos lo siguiente, que de acuerdo al combustible que vaya a utilizar el motor, se da lo que es una clasificación. Y en este caso vamos a ver esa clasificación que es. Entonces, en primer lugar entran lo que son los motores eléctricos. Estos motores eléctricos, bueno, hoy en día ya es más común que los encontremos en los automóviles, ¿no? Por ejemplo, ya aquí en la Ciudad de México hay vehículos que tienen, que son 100% eléctricos. Obviamente tienen un rendimiento bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque un automóvil que tenga un motor eléctrico sí avanza, sí es bueno, tiene buena potencia, e inclusive, pero con una batería, ellos con una batería al 100% de carga, solamente tendrían un desplazamiento, o sea, podrían avanzar una distancia, tienen un desplazamiento de 160 kilómetros. O sea, nada más, no estoy diciendo que eso es lo que pueden correr, o sea, una cosa es que tenga velocidad, por eso ahí no le puse kilómetros sobre hora, porque eso no es la velocidad que alcanza. Ellos lo que tienen es que con una batería al 100% de carga, solamente pueden avanzar 160 kilómetros, nada más. Y ya de ahí a los 160 kilómetros, su batería se descarga y tienen que ponerlo otra vez a cargar la batería. Claro que aquí en la ciudad, esos autos eléctricos se utilizan de servicio, o sea, son taxis, y ellos ahí mientras están esperando, digamos, en la base, ¿no? Mientras están esperando pasaje, ellos conectan el carro para que esté recibiendo la carga. Claro que no se carga también rápido, porque un carro eléctrico tiende a tardarse, para cargar una batería, digamos, del 0 al 100%, tarda aproximadamente 8 horas para poder cargar.
Entonces, en este caso, pues, por ejemplo, hay otras versiones que han sacado de carros eléctricos, ¿no? Pero pues también el precio es muy elevado. Entonces, en este caso, ese es el primer tipo de motor, lo que vendría siendo lo que es un eléctrico, que al final, bueno, es una energía sustentable, porque eso es lo que han querido hacer los fabricantes, ¿no? Sacar una energía sustentable para poder evitar que haya esa contaminación, ¿no? ¿Qué pasó, Eric? Profe, es que lo que acabo de mandar del Tesla, pero tengo dudas sobre el ciclo WLTP. Ay, güey, pero ¿a qué se refiere? No, estoy leyendo que mandaste ahí en el chat, pero este ciclo, bueno, del WLTP, pues no sé qué significa ese ciclo. Yo nada más he visto los carros eléctricos aquí del Tesla, pues no, todavía no he visto ninguno. Bueno, sí hay aquí en la ciudad, pero así que haya visto uno yo ya por dentro, porque un eléctrico sí, inclusive los han llevado a la escuela, porque luego en semestres anteriores hacemos una demostración con esos carros, con un eléctrico, con un Prius, pero un Tesla no lo he visto y la verdad no sé a qué se refiere ese ciclo del WLTP, ese sí no lo sé. Ok, bro. Ahí, si me das chance de investigar y entenderlo, pues ya te lo puedo explicar, nada más que pues ya lo dejamos para la otra semana, ¿no? Sí, profe. Gracias. Entonces, en este caso, bueno, lo que es la batería, un carro eléctrico, digamos, normal, de uso particular, pues tiene esta función, ¿no? Que dice que solamente funcionaría con la carga eléctrica. Por ejemplo, aquí en la ciudad y en la imagen que te estoy mostrando, pues sí hay un transporte aquí eléctrico, totalmente eléctrico, que es como ese que está ahí en la imagen de color naranja, que es el metro, ¿no? De la Ciudad de México. Él, por ejemplo, utiliza motores eléctricos y tiene un buen desplazamiento y tiene una buena potencia porque maneja alto voltaje, y aparte porque sobre lo que son sus vías, lo que son sus rieles que tiene ahí, pues él ahí es donde constantemente, digamos que todo el tiempo está conectado, porque tiene ciertos dispositivos para que él pueda avanzar. Entonces realmente es bueno, inclusive por ahí hay algunos que dicen que un motor eléctrico tiene mayor potencia que un motor de combustión interna, Sí. pero y bueno, podríamos decir que sí, porque por ejemplo el metro, pues cuánto no transporta, ¿no? Primero el metro, un vagón, un carro de él, pues cuánto no pesa, y más aparte toda la gente que le entra, fácil le han de entrar como 100, 120 a cada vagón, 120 personas le han de entrar ahí en cada vagón. Entonces, y suponiendo que cada persona pesara 100 kilos, pues si le entraran unas 120 personas, pues ya cuánto peso no lleva, ¿no? Entonces, de ahí ese sería el motor eléctrico. Hay otros, por ejemplo, ahí hace un rato en lo que les leía, decía que había unos trolebuses. Aquí en la ciudad hay unos camiones que traen un camión de pasajeros, ¿no? Normal. Los azules, pero, ¿no, profe? ¿Eh? Son los azules, ¿no? Los eléctricos. Ajá, bueno, ahorita sí, ahorita los cambiaron a color azul, y esos, por ejemplo, vienen conectados a unos cables que están por la parte de arriba, hay unos postes y ahí hay dos cables. Entonces digamos que el camión trae ahí como que sus dos antenas, y esas varillas con chicotes van conectadas al cable, entonces todo el tiempo están conectados a la luz. Y lo malo de esto, que por ejemplo este tipo de transportes, pues ellos no pueden irse a otro lado si no están conectados ahí. Entonces, en este caso, pues bueno, esos serían lo cuestión de lo que es la parte eléctrica. Déjenme, les muestro una imagen, bueno, porque por ahí me preguntan que qué es el trolebús. Déjame y saco una imagen para poder ver mostrarte, ¿no? ¿Qué es el trolebús? Porque acá, bueno, el trolebús es un camión prácticamente de transporte, pero tiene que está conectado a la luz todo el tiempo. ¿Qué pasó, Eric?
Sobre eso de que siempre está conectado, yo he visto que a veces como que se desconectan de los cables pero siguen circulando. Siento que es porque tienen una Sí, batería interna y ya se cargó y con eso tienen para poder así moverse. es, porque traen una batería y con esa batería tienen un cierto rendimiento todavía, pero es poco. Al final ellos otra vez necesitan estar conectados para tener esas antenitas, por decir ahí, y tener lo que es la energía. Y Está bien bonito otro de luz. bueno, por acá es que su compañero Kevin me preguntaba que qué es un trolebús, entonces se los muestro. No, aquí en la ciudad sí están, digamos, presentes en el centro, ¿no? En el centro de la ciudad, ahí hay esos trolebuses, entonces se los muestro. Ahorita, ¿cuáles son los trolebuses que más se ven por allá? ¿Los verdes o los azules? Los azules. Los azules son los que pusieron nuevo, bueno, hace como un año que los cambiaron, que pusieron que eran estos nuevos, y en sí pues es el mismo, nada más lo que hacen ahí en los camiones es cambiarle la carrocería, porque al final la plataforma es la misma y nada más que ahora dicen que los trolebuses son híbridos, porque así como dijo su compañero, se pueden desconectar y pueden seguir funcionando con unas baterías que traen ellos que se recargan, pero por eso se le llama que son híbridos, porque pueden funcionar un rato, ¿no? Sin luz, que no es mucho el tiempo, pero ahí sí, y ese es el otro transporte, o sea, este que está aquí, este que les estoy mostrando ahorita aquí en la pantalla es el trolebús, y esos que se le ven ahí arriba como antenas, esos son los cables que van conectados a unos, bueno, son unas chicotes, más bien estos, van conectados a unos cables que pasan por la parte de arriba. Entonces ellos, digamos que para que puedan tener una cierta distancia larga de desplazamiento, pues sí tendrían que estar conectados. Estos, digamos, son los nuevos, los que sacaron hoy. Estos eran los que estaban antes, esto que está aquí. Pero Los al veo más final por ahí largos. arriba pasan los cables y todo el tiempo están conectados. Los azules son híbridos y estos que eran los verdes o grises eran más antes. Esos sí, si se desconectaban sus antenas, ahí se quedaban. Así hayan rebasado, ahí se quedaron y hasta que no conectaran las antenas volvía a desplazarse. Entonces, ese sería el trolebús y son totalmente o 100% eléctricos. Eso es una aplicación de un motor. En carros pequeños, acá hoy han sacado, por ejemplo, aquí últimamente mucho lo que son los híbridos, ¿no? Los carros híbridos, como el Toyota el Prius, que trae dos motores, ¿no? El motor eléctrico y el motor de combustión interna. Pero en esos híbridos, por ejemplo, son buenos cuando van ahí en medio del tránsito porque no gastan gasolina, no contaminan y pues obviamente hay un ahorro económico, ¿no? Para lo que la persona, en cuestión de la gasolina, porque no gasta. Pero también, por ejemplo, ya si quieren ellos desplazarse más rápido, tener una velocidad más grande y recorrer distancias más largas, tendrían que, bueno, más bien se activa, ¿no? Solo lo que es el motor de combustión interna y con eso ya pueden avanzar mucho más. Pero eso sería un tipo de motor que encontramos hoy en lo que es el automóvil, lo que es el eléctrico. Y en sí hasta les puedo decir que todas las marcas mínimo tienen un modelo de carro eléctrico, solamente que no en todos los países lo sacan y también como no tiene una autonomía suficiente por esa cuestión de cargar las baterías, de que hay que se descarga y hay que ponerlas a cargar, por esa razón no los han sacado mucho a la venta. En Estados Unidos y Japón, China sí han sacado, Europa también han sacado estos carros, pero porque ahí sí hay varias torres o centros de carga en toda la ciudad, en estos países. Inclusive Estados Unidos tiene unos, como si fueran unas tipo gasolineras, pero ahí es de cuenta que tienen varias baterías ya cargadas y cuando pasas tú en el carro eléctrico que ya se te descargó la batería,
simplemente lo que haces es quitar la batería descargada y te montan la batería nueva, o bueno, la batería cargada, y ya, eso se tarda unos 10-15 minutos, pero mientras la finalidad de esa estación es que tengan baterías ahí ya con carga para que sea más rápido. ¿Vale? Ese sería el primer tipo de motor. Hay otro tipo de motor que se le conoce como hidráulicos, que son como ese que te estoy mostrando ahí en la pantalla. Obviamente esos no tienen ninguna aplicación automotriz, de estos también no hay mucha información de ellos, pero en estos motores que se les llama hidráulicos, son más que nada para lo que son las represas, ¿sí? Las hidroeléctricas, ya que estos tipos de motores se les dice hidráulicos porque utilizan, digamos, la presión de agua para poder funcionar, y más que nada este tipo de motores se utilizan para generar una corriente eléctrica, ¿no? Inclusive ahí los estados que tengan una presa, inclusive le ponen esas como compuertas, estas que ahorita te señalo con la flecha roja, les ponen estas puertas, bueno, más bien le llaman compuertas, y no dejan que pase el agua, y aquí en la parte de abajo por donde se ve ahí como cascada, esta parte de aquí, ahí tiene que haber lo que son, ellos le llaman turbinas. En realidad pues es un motor eléctrico, y por el funcionamiento que tiene o que lo hace funcionar lo que es el agua, se le dice que son motores hidráulicos. Entonces ahí cuando esas compuertas se abren, dejan salir todo el agua que se acumuló durante un buen rato, porque esos aires que lo dejan todo el día cerradas las compuertas, y ya en la tarde abren las compuertas y comienzan a generar corriente eléctrica con este tipo de motores. Entonces, estos motores que son los hidráulicos son utilizados ahí. Claro que también se les menciona, así como para que tengan un brevario cultural de los tipos de motores, que en sí llevamos dos: sería el eléctrico, sería el hidráulico, y ahorita el que vamos a ver el siguiente. Entonces, estos son motores hidráulicos y solamente se utilizan en hidroeléctricas. Hoy hay más maneras, ¿no?, de generar corriente eléctrica, porque ya sacan estas hélices, ¿no?, las que están ahí que funcionan con el aire. También hay cosas de, por ejemplo, que queman algún combustible y generan corriente. Es más, por ahí la otra vez sacaron, ¿no?, que quemando basura podrían generar corriente con ciertos dispositivos. Pero esto era, digamos, es algo muy antiguo, que se utiliza un motor hidráulico llamado turbina. Es algo ya de tiempo muy atrás o muy antiguo, que se utiliza para poder generar esa corriente eléctrica en pueblos, más que nada, porque alcanzan a alimentar bien lo que es un pueblo. Entonces, voy a quitar esto por si lo van a copiar, para pasar al siguiente tipo de motor. Entonces, de ahí después vamos a tener que son motores atómicos por el funcionamiento que tienen, ¿no? Se les dice ahí. Y solamente que este tipo de motor se utiliza para los submarinos, ¿no? Porque realmente ellos necesitan tener una fuerza, generar una gran fuerza, porque para poder desplazar lo que es un submarino por debajo del agua, pues sí está algo complicado, ¿no? Porque el agua pues, genera mucha fuerza, y por lo tanto pues, el motor tiene que ser más potente. Esto por lo general se les llama, son como motores de reacción, por la... Si el mismo agua es como su combustible también, pero eso es para que genere una turbulencia y que al final ese submarino se pueda mover. Entonces, este sería lo que son el otro tipo de motor, lo que es el atómico, que ese, bueno, pues es algo, de ese sí casi no hay información, ese sí hay mucho menos, nada, casi la información de que es ese motor de submarino. Y los motores que nosotros vamos a utilizar, pues son los motores térmicos o de combustión, que son los en los que nos vamos a enfocar, ¿no?, que son los que vamos a ver y son los que traen lo que es el carro. Entonces aquí viene que este motor son los de térmicos o de combustión, inclusive de combustión interna.
Y en la otra vez hablábamos de que estos motores se pueden utilizar, por ejemplo, o sea, sí tienen varias aplicaciones. Nada más que yo siempre les digo, en aplicación automotriz, sí, porque pues, esos son los motores que vemos. Pero, por ejemplo, en este caso, un motor térmico de combustión se puede utilizar en lo que es una motocicleta. Se podrían utilizar, por ejemplo, en plantas El motor de generadoras. los tiempos basa su funcionamiento en la forma del cigüeñal. En el primer tiempo, Vale, a ver, permítanme. ¿En plantas de qué dijo, perdón, profe? En plantas de energía eléctrica, hay unas plantas que son pequeñitas, de esas como plantas de luz que se utilizan para lo que es la casa. Gracias. Sí. A ver, espérenme tantitito, espérenme. Pausa. Ese sería, estos motores térmicos se pueden utilizar, como les decía, ¿no? En motocicletas, en los autos, se pueden utilizar en algunas podadoras, por ejemplo, en unas plantas de energía eléctrica, de esas plantas de luz que utilizan luego para la casa, que son pequeñitas, inclusive luego utilizan unas bombas para poder, no sé, cuando se inunda algo, que llueve mucho, utilizan unas bombas y también son de motor a gasolina. Al final sería motor térmico. Por eso es que de ahí, por ejemplo, donde dice tipos de cilindros, ¿no? En esos motores, por ejemplo, como este que es de 2 cilindros, es un motor pequeñito, pero también aclaremos, ¿no? Porque por aquí también hay motores, son motores de un cilindro nada más, motores de un cilindro, y en este caso, pues bueno, son motores muy, muy pequeñitos, ¿no? Que en la aplicación de una podadora, una moto se puede utilizar, pero siguen siendo de combustión interna o de explosión, porque utilizan la gasolina y utilizan una chispa para poder quemar lo que es la gasolina. Hay motores, por ejemplo, que son de 4 cilindros, que son los comunes que nos vamos a encontrar en los carros. Hay de 6 cilindros, que son como este que está aquí, y puede llegar a haber en la aplicación automotriz de 8 cilindros. Podemos tener inclusive de 10, de 12 cilindros. Entonces, esos son los motores que digamos que por cuestión del número de cilindros son los que vamos a tener, y que se refiere al cuarto tipo de motor, que es el motor térmico o de combustión, que son los que nosotros vamos a estudiar. Entonces, esos serían los motores. Hay otra clasificación que se le da a los motores de acuerdo por la forma en que van a trabajar. Por ejemplo, en esos motores, ¿qué pasó, Cristian? Hay motores de 3 cilindros como el de Actitude, ¿no, profe? Y hay otros motores en diésel, como el Jetta y el Bora. Sí, entonces fue lo que les había mencionado antier, algo así. Les dije que había aplicación, es más, que les puse ahí aplicación de cilindros, de 3, de 4, de 5, de 6, de 8, de 10, que les dije que era la Triton, hay de 12 y hasta de 16 cilindros en la aplicación automotriz. Sí, cierto. Eso fue en la onda. Gracias. Sale, entonces de ahí, ahora hay otra clasificación de los motores, los cuales se van a dar, sí, o van a salir, porque se le llaman motores de 2 tiempos, que eso se los voy a explicar la semana que viene. Pero aquí en los motores térmicos que estamos viendo ahorita, hay otra clasificación que se le llama de 2 tiempos, porque ahí, ¿se acuerdan que la vez que les expliqué el motor, ¿cuál fue antier, algo así ayer, que les comentaba eso de los cilindros también? Decíamos que todos los motores trabajan bajo unas fases, y que las fases eran admisión, era
siguiente, que era compresión, que son 4 fases nada más, que eso se le llama lo que es el cicloto, que inclusive les dice, eso se lo voy a explicar la siguiente semana. Y viene lo que es la fuerza, y la última, que es el escape. Entonces aquí, ahorita, para que se den una idea de por qué se le llaman, por decir, de dos tiempos en esta clasificación que se da de los motores térmicos, es porque estas 4 fases, solamente el pistón, digamos que le voy a anotar aquí abajo, ¿sí? Y ahorita te señalo cuál es el pistón, para que lo vayas conociendo. El pistón sube una vez y baja una vez. Entonces el pistón sube una vez y baja una vez. Entonces, al tener esto, lo que es el pistón, ¿a qué me refiero, no? El pistón es este que te voy a señalar ahí con la flecha de color amarillo, cuando está de aquí. Y, por ejemplo, él, digamos que ahorita está abajo, entonces sube y hace 2 fases, o sea, él, digamos que haría compresión y a la vez hace fuerza, y después cuando baja hace admisión y hace escape. Por eso se le dice que es de 2 tiempos, porque esas fases las está haciendo solamente con una vez que sube y una vez que baja. Con eso hace las 4 fases. Hay otros motores que se les llama de 4 tiempos, que son los que van a utilizar los carros hoy en día. En la actualidad ya casi nada más hay de puro de 4 tiempos, ¿no? No hay de más. Entonces, este tipo de motores, que es el de 4 tiempos, va a ser lo siguiente. Déjenme y quito esto. Bueno, ya lo puedo quitar. Sí, profe. Sí. Y entonces de aquí viene, dice, pero ¿qué otro tipo de motores hay? Entonces viene tiempos. Este es el que vamos a utilizar en los motores y es el que les voy a explicar la siguiente semana. Le vamos a poner que este motor viene en los autos, y hoy en día también ya viene hasta en las motos, ¿no? Antes de las motos, luego algunas traían motor de 2 tiempos, ahora ya no, porque el motor de 2 tiempos contamina mucho. El de 4 tiempos ya no contamina, bueno, sí, pero poquito. El caso del de 2 tiempos, no, ese sí contaminaba demasiado, porque es más, ese motor de 2 tiempos se combinaba la gasolina con el aceite. Entonces, por combinarse la gasolina con el aceite, pues lógicamente tendía a sacar humo y a contaminar. Entonces, de ahí, este es el motor que viene en los autos, y en este caso las 4 fases que quedamos, que era lo que era la admisión, la compresión, así, la compresión, lo que era la fuerza, ¿sí? La fuerza, y lo que era el escape. Ellos, por ejemplo, ahí, este pistón, lo que te voy a poner acá abajito de la leyenda, entonces el pistón baja 2 veces, y sube 2 veces, o sea, no van a, esto me refiero a que ahorita el pistón sube y hace una fase, baja, hace otra fase, sube y hace otra fase, y vuelve a bajar y hace la última fase. Entonces no van a decir, ¿cómo es que sube 2 veces y cómo es que baja 2 veces? No, a la vez. O sea, primero sube, luego baja, luego sube, luego baja, y hizo las 4 fases. Por eso se le llama de 4 tiempos, porque digamos que cada vez que sube hace una fase, baja, hace la otra, sube y hace la otra fase, y baja y hace la otra fase. Por eso se le dice que es de 4 tiempos. Entonces, y estos son los motores que vamos a tener hoy en lo que son los automóviles. Más que nada ahí en los autos vamos a tener ese tipo de motor. ¿Sale, chavos? Entonces voy a quitar esto, si lo van a copiar. ¿Ya quedó? Ya, profesor. Ya, profesor. Sí.
Ahora, hay otro tipo de motores también, que hace tiempo estuvieron unos en aplicación, digamos, automotriz, y por ejemplo, esos motores eran como este que ahorita te voy a mostrar. Por ejemplo, este que está aquí. Este es un motor tipo estrella, ¿sí? Pero en este caso, este tipo de motor, así como está, claro está, ¿no? Obviamente te lo estoy mostrando porque también es una clasificación y al final es un motor de combustión interna. Pero esta es su aplicación, le vamos a poner que esa aplicación, ¿no?, es en el helicóptero, ¿vale? Entonces, de aquí, en este caso, la aplicación es nada más en eso, en lo que es el helicóptero. ¿Por qué? Porque ya ves que ese tipo de vehículo, bueno, de helicóptero, tiene arriba unas hélices que inclusive le llaman de hélice fija, le dicen, "Ah, es una hélice fija", sí, pero ese ahí arriba que trae esas hélices es porque funciona con este motor, y para que pueda dar la vuelta, sí, y para que pueda girar también, viene ese tipo de motores ahí. En aviones sí hay una aplicación, pero los que tienen la hélice enfrente solamente, porque los aviones, digamos, como los que hoy se utilizan, que están ahí, más bien avionetas, porque ni siquiera son aviones, la hélice enfrente. Y los aviones, esos utilizan otro motor, es un motor que se le llama de reacción. Ahorita te muestro un motor de ese de reacción, que no sé si no tengo imagen ahorita. Pero más en cambio ese motor, que está aquí, que es el tipo estrella, funciona igual no funciona con gasolina. Sí es combustión interna, le vamos a poner ahí que es combustión interna, pero usa como combustible, su combustible, ¿sí?, es la turbocina, ¿sale? Usa un combustible que se le llama turbocina, que la turbocina es igual a un hidrocarburo, algo que va a inflamarse, algo que va a encenderse con una chispa, pero es mucho más volátil que la gasolina. Por eso es que ellos utilizan ese tipo de combustible, lo que es la turbocina. Entonces, este motor, digamos, ya armado, ahorita viéndolo así, pues es una imagen seccionada, ¿no? Pero ya viéndolo armado, voy a quitar esto, ¿eh? Ya viéndolo armado, esto se vería de esta manera. Déjense los muestro acá. Y ese se vería de esta manera. Así se ve el motor de estrella. Claro que este es de un poco más de cilindro, porque el que te mostré acá no será de 5 cilindros, pero este de acá ya es de más cilindros, ya son como 10 ahí juntos que están alrededor, pero ahora sí que eso es para que genere una buena potencia. Y pues bueno, en este caso a los que le llaman de hélice fija o de ala fija, vendría siendo esto de aquí. Hay otro motor, sí, que es como este que está acá ahorita, bueno, de manera esquemática te lo estoy mostrando, que es un motor que se le llama rotativo. Esto hace mucho tiempo hubo en la aplicación del carro, sí estaban presentes. Se le llama rotativo, ¿vale? Ese Mazda lo estuvo usando en varios carros, ¿no? O también es conocido como motor, le vamos a poner como motor Wankel, ¿sale? De aquí, este motor que es el rotativo, lo sacó Mazda nuevamente, pero solamente para un vehículo que ellos utilizan para correr.
para carreras, pero en una aplicación de un automóvil comercial que digan, ah, lo vamos a vender, no. Ese solamente ellos lo volvieron a retomar, que hasta ahorita nada más ha sido Mazda, pero para su motor de carreras, ya que este motor antes sí hubo en los carros, como les dije, pero lo quitaron porque era muy caro. O sea, una reparación de esto salía hasta mucho más caro que un motor diésel. Entonces de ahí dicen, pues ahora sí que mejor lo vamos a descontinuar y, y de ahí pues ya lo lo, lo, lo dejamos de usar. Estaba diciendo de lo que era del motor rotativo, que eso anteriormente sí lo habían utilizado ya en los automóviles, pero lo dejaron de utilizar porque era muy caro, ¿no? Salía en mucho dinero hacer una reparación de ese tipo de motores. Entonces por eso lo dejaron de usar. Hoy en día lo volvió a retomar en lo que fue Mazda, pero solamente en un vehículo que ellos utilizaron para correr, hasta donde yo tengo entendido. Porque inclusive ya fabricantes de piezas para ese motor rotativo no había, ¿sí? No había, y en este caso, como no había quien fabricar ese tipo de piezas, pues ya, por eso no lo utilizaba. Ahorita Mazda, pues Mazda es su mismo fabricante, y en ese caso, pues bueno, él es el que lo está utilizando. Entonces por ahí dice que el 787B era el de carreras. Ahorita les muestro un video, les voy a compartir un video, donde aparece que dice que es el Mazda RX8, que es el que hasta donde dejen se los comparto. Ahí se están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe, se le empieza a cortar un poquito. Pero se corta lo que es el audio, ¿no? Pero la pantalla se la están viendo. Sí, se corta Sí, el audio. la pantalla se ve pantalla sí, perfectamente. pero se corta el audio, profe. A ver, entonces, bueno, de ahí déjenles comparto la pantalla para que puedan ver esto. Ahí está. Y allá me escuchan mejor, ¿no? Sí. Va, muy bien. Entonces, miren, este de aquí, que es el Mazda RX, el 8, era donde venía ese tipo de motor, lo que era el motor, el guante. Nada más dejen que que lo reproduzca y ya se los muestro. Bien. Sale, miren, entonces vamos a ver este de aquí, este video, espérenme, ahí va. Ahí sí lo están viendo el video. Sí. Sí, profe. Va, muy bien. Sí, profe. ¿Y si se escucha o no se escucha? No se escucha. No escucha, profe, Escucha. pero sí se ve.
¿De ahí lo están escuchando? Pero se oye como chino, profe. Vale, a ver, miren. Entonces, de ahí me preguntan por aquí que si voy a subir a Claro. Miren, lo que pasa es que este video está dentro de una presentación que está se llama, y bueno, la presentación está hecha en el Adobe Flash Player, se llama. Yo les voy a subir la presentación ahí a Classroom, más no sé si todos los dispositivos lo vayan a reproducir. Lo que pasa es que eso ya viene ahí, digamos, dentro de una presentación que me dio la escuela. Entonces, ese es el Adobe Flash Player y yo les subo esa presentación. Nada más que, como les digo, no sé si su computadora, su celular los vaya a reproducir. Entonces ahí lo que les mostraba ahorita era de esto del Wankel, ¿no? Del motor del Wankel. Y miren, por ejemplo, ahí lo que les estoy compartiendo en la pantalla es de de cómo funciona lo que es el motor Wankel. O sea, en realidad se le dice que es un motor rotativo porque está ese triangulito verde, ¿no? Digamos ahí, y está, pues está girando. Ese triángulo verde que dice ABS es como si fuera lo que es el pistón. Y en lo que es donde está la entrada azul, es, digamos, entra la gasolina con el aire para poderse mezclar. Y donde está la flecha roja, digamos, es su tubo de escape. La parte de abajo, eso blanco que se ve ahí, que te voy a señalar con la flecha roja, que viene siendo su bujía. Acá le voy a poner que es la entrada, nada más déjenme señalo la entrada. Bueno, aquí vamos a poner que es entrada. Y obviamente, ¿entrada de quién? Pues la entrada de la gasolina y el aire. Entonces de ahí y por acá, por donde está lo rojo, que te va a notar ahorita, esto viene siendo lo que es la salida de los gases, ¿vale? Entonces ahí está, sería de los gases. Por acá abajo tendríamos lo que es la bujía, lo que es la bujía, ¿sí? Entonces de aquí, y esto que está en el centro, de que te lo señalo con una flecha, aquí, vendría siendo lo que es, digamos que es el pistón, ¿vale? Entonces vendría siendo lo que es el pistón, y acá en medio, este otro círculo, vendría siendo como lo que es su cigüeña. ¿Vale? A ver, ahí, bueno, para que puedan copiar eso, y eso es lo que hace el motor rotativo. Lo que va a hacer es que lo que está con el pistón, él va a comenzar a girar, ¿sí? El que dice ABS va a comenzar a girar, y cada parte, digamos, entre C y A, que está esa como parte curviada, es lo que crea la gasolina y el aire para que lo comprima, después genere la chispa y se queme. Y al igual en cada espacio de C a, ahí es, digamos, es como si fuera un pistón. Luego en el espacio de A y B es como si fuera otro pistón, y del B y la C es como si fuera otro pistón. Se da cuenta que en esa parte triangular es como si hubiera 3 pistones, y cada pistón lo que va a hacer es llevar gasolina con aire para poder hacer funcionar el motor. Y más que nada eso lo que hace es dar vueltas, o sea, se gira. Viéndolo de esta manera, déjenme pongo esta línea.
lo que va a hacer es, va a tender a hacer este movimiento, así, o sea, va a girar, no en espiral, pero sí tiende a hacer ese giro, y por eso le dice que es un motor rotativo, ¿vale? Esto para que lo puedan copiar y poderlo quitar, chavos. ¿Ya lo copiaron? ¿Ya lo puedo quitar? Ya, profe, ya lo puedo. Va. Vale, entonces ahora vamos a ver en este, les encierro esto de una vez.